Hola, buenas tardes. Hoy vamos a ver la función contadora de divisores. Vamos a estudiar la función aritmética que cuenta divisores positivos de un entero. Para toda n, denotamos por d mayúscula n al conjunto de divisores positivos de n. Entonces, la función contadora de divisores se define como la cardinalidad del conjunto de divisores positivos, es decir, la cantidad de divisores. Ahora, en lugar de poner d de 0 igual a infinito, porque todo entero divide a 0, entonces en particular tiene una infinidad de divisores, lo vamos a definir como d de 0 igual a 0. Esto es por convención, porque es más fácil manejar un 0 que un infinito. Ahora observen que la cantidad de divisores de un entero es lo mismo que la cantidad de divisores del menos ese mismo entero, porque la divisibilidad no distingue signos. Entonces, como son iguales, tanto los positivos como los negativos, pues vamos a asumir sin pérdida de generalidad que todas las n's que vamos a tomar aquí van a ser mayores o iguales que 0. Pues veamos unos ejemplos. Los divisores del 10 solamente hay 4. Ponemos todos los posibles números y vamos quitando todos los que no son divisores. Y nos vamos a quedar con este conjunto que tiene 4 elementos. Similarmente, los divisores del 21 son 1, 3, 7 y 21, y por lo tanto también tiene 4 divisores. Ahora, si agarramos un número primo, como el 13, pues solamente tiene 2 divisores porque es primo. Entonces, d de p es igual a 2 para todo primo p. Ahora, la cantidad de divisores del 210 es 16. Son todos estos. Estos lo pueden verificar en Wolfram Alpha, por ejemplo. Pero si se fijan, 16 es igual a 4 por 4, que son los dos ejemplos que teníamos antes. Y tenemos que 210 es igual a 10 por 21. Entonces, como que hay una propiedad multiplicativa. ¿Será que esta propiedad multiplicativa siempre se cumple? Pues no. Si tomamos n igual a 2 y m igual a 6, obtenemos por un lado que d de 2 es 2 por ser primo, y d de 6 es 4 porque tiene estos 4 divisores. 2 por 4 da 8. Sin embargo, d de 12 es 6. Entonces no siempre se cumple, esta igualdad no siempre se cumple. Pero si agregamos una hipótesis extra sobre n y m, sí podemos concluir esa igualdad, porque pues, en este caso sí se vale. Pues ¿cuál es esa hipótesis? Pues la hipótesis es que sean primos relativos, es decir, que la función contadora de divisores es aritméticamente multiplicativa. Esto es, por definición, que para toda n y m en z que son primos relativos, entonces se cumple esta propiedad de multiplicatividad. Ahora, el contraejemplo que dimos antes es un contraejemplo porque 2 y 6 no son primos relativos, entonces no va a entrar dentro de esta proposición. Para probar esto necesitamos el siguiente lema. Tenemos que si dos números son primos relativos, entonces la función multiplicar divisores es biyectiva, es decir, que si yo agarro un divisor a de n y b de m y los multiplico, obtengo un divisor de n y m. Lo que me dice este lema es que si n y m son primos relativos, entonces esta función es biyectiva. Pues vamos a asumir el lema y vamos a probar la proposición 1. Entonces, ¿qué es lo que hay que probar? Que para toda n y m primos relativos tenemos esta igualdad. El primer paso es usar el lema. Tenemos que f es una función biyectiva, entonces el dominio y la imagen tienen la misma cardinalidad, es decir, que la cardinalidad de este producto cartesiano es igual a la cardinalidad de esto. El segundo paso es ver que la cardinalidad de un producto cartesiano de conjuntos finitos es simplemente el producto de las cardinalidades. Si juntamos 1 y 2, obtenemos que d de n por m es por definición la cantidad de elementos, de cantidad de divisores de n por m. Pero pues esto es, por el 1, es igual a la cardinalidad del producto cartesiano. Pero por 2 eso es igual al producto. Pero pues cada uno de estos es por definición de n y de m. Entonces pues sí obtenemos la proposición.
esta prueba nos dice que realmente la proposición 1, lo importante de la proposición 1 es el lema. Entonces, pues vamos a probar el lema. A ver. Pues hay que probar que la función, definida por producto, está bien definida y es biyectiva. El primer paso es probar que está bien definida. Es decir, pues sea A, B en Dn cruz Dm. Es decir, que A es un divisor de n y B es un divisor de m. En particular, por definición, tenemos que existen enteros tales que se cumplen estas igualdades. Si multiplicamos ambas igualdades, obtenemos esta. Y en particular tenemos que AB divide a n por m. Por lo tanto, pues A por B es un divisor de n por m. Entonces, si yo agarro un elemento en la preimagen, en el dominio, y le aplico f, obtengo un elemento en la contraimagen, en el contradominio. Y eso significa que f está bien definida. Ahora vamos a ver qué es inyectiva. Sean dos elementos en el dominio, tales que sus imágenes son iguales. Entonces, por demostrar, hay que probar que son el mismo elemento. Es decir, que A1 es igual a A2 y B1 es igual a B2. Es decir, que son iguales coordenadas a coordenadas. A ver, primero, sea delta el máximo común divisor de AI y BJ. No importa qué AI tome ni qué BJ tome. Puede ser A1 y B1 o A1 y B2 o lo que sea. No importa, por eso los pongo AI y BJ. Entonces, si delta es el máximo común divisor de estos dos, pues es un divisor común. Entonces divide a ambos. Pero por transitividad de la divisibilidad, tenemos que AI es un divisor de Dn y BJ es un divisor de M. Entonces delta divide N y delta divide a M. Es decir, es un divisor común de N y M y por lo tanto divide al máximo de esos divisores comunes, que por hipótesis es 1. Por lo tanto, delta es igual a 1. Entonces, el máximo común divisor de A y BJ es igual a 1, no importa qué A tomemos ni qué B tomemos. El segundo paso es aplicar lo que tenemos de hipótesis. Entonces, por hipótesis tenemos que A1 por B1 es igual a F de A1, B1, que es igual por hipótesis a F de A2, B2, y esto es igual a A2 por B2 por definición. Entonces tenemos ciertas divisibilidades aquí con esta igualdad. Tenemos que A1 divide a A2, B2 y que B1 divide a A2, B2. Y similarmente del otro lado tenemos que A2 divide a A1 por B1 y B2 divide a A1 por B1. Ahora, podemos usar el paso anterior para aplicar el lema de Euclides a cada ecuación. Entonces aquí tenemos que A1 divide a A2 por B2, pero por lo anterior, A1 y B2 son primos relativos, entonces A1 necesariamente tiene que dividir a A2 y por lo tanto tenemos esto. Similarmente, B1 divide a A2 por B2, pero a B1 es primo relativo con A2 gracias a esta igualdad, entonces necesariamente B1 divide a B2. Similarmente hacemos exactamente lo mismo, pero de ambos lados y nada más cambiamos, más bien cambiamos de lado y aplicamos lo mismo. Entonces, por cada una de estas ecuaciones obtenemos una división. Y estas cuatro juntas, pues A1 divide a A2, pero también A2 divide a A1. Entonces, son iguales en valores absolutos. Pero por hipótesis son divisores positivos porque los agarramos aquí. Son divisores positivos. Entonces, pues el valor absoluto es igual a él mismo. Entonces, tenemos que A1 es igual a 2 y B1 es igual a B2. Y obtenemos lo que queríamos demostrar. Entonces, F es inyectiva. Ahora, para probar que es F sobre inyectiva, pues damos un elemento arbitrario en la imagen y hay que ver quién del dominio cae a ese elemento. Entonces hay que construir un elemento en el dominio que bajo F va a dar acá. Entonces definimos delta 1 igual al máximo común divisor de K y N y delta 2 al máximo común divisor de K y M. Entonces por definición tenemos que K1 por K2, tenemos que existen K1 y K2, tales que delta 1 por K1 es igual a K y delta 2 por K2 es igual a K. Ahora, por los argumentos anteriores tenemos que el máximo común divisor de K1 y K2 es igual a 1. En efecto, si D es un divisor común de K1 y K2, pues por definición va a dividir a K, va a dividir a N
y a m, que son primos relativos por definición. Entonces, resulta que delta 1 va a ser la componente de k en los divisores de n y delta 2 va a ser la componente de k en los divisores de m. Entonces vamos a probar que f de delta 1, delta 2 va a dar a k. A ver, el segundo paso es, si delta mayúscula es el máximo común divisor de delta 1 y delta 2, entonces es un divisor común. Pero por transitividad de la división, tenemos que dividir a n y a m. Pero, entonces, por ser divisor común de n y m, divide al máximo, que por hipótesis es 1. Entonces, el máximo común divisor de delta 1 y delta 2 es 1. Ahora, gracias a esto, podemos aplicar el lema de Euclides a esta fórmula. Pues entonces, delta 1 divide a delta 2 por k2, pero ya vimos que delta 1 y delta 2 son primos relativos, entonces delta 1 necesariamente divide a k2, y similarmente al revés, nada más volteamos y tenemos que delta 2 divide a este producto, pero es primo relativo con este elemento, entonces delta 2 divide a k1. Entonces, por definición, existen enteros L1 y L2, tales que tenemos estas igualdades. Sustituimos estas igualdades en 3.1 y obtenemos esto. Cancelamos delta 1 y delta 2 de ambos lados y obtenemos que L1 es igual a L2 y lo vamos a denotar simplemente por L, es decir, estamos quitando el subíndice porque son iguales. En particular, tenemos que L divide a K1 y L divide a K2 y por lo tanto divide al máximo común divisor de K1 y K2. Entonces, pues L es 1 porque el máximo común divisor de las KIs es 1. Por lo tanto, L es igual a 1. Si L es igual a 1, esto lo sustituimos en nuestras fórmulas para K y tenemos que delta 1 es igual a K2. Esto lo sustituimos en nuestra fórmula para K original y tenemos que K es igual a delta 1 por delta 2, que es por definición f de delta 1, delta 2. Como delta 1 es un divisor de dn, pues está en dn, y delta 2 es un divisor de m, pues está en dm, por lo tanto delta 1, delta 2 está en dn cruz de m, y por lo tanto hemos encontrado un elemento en el dominio que va a dar acá. Pues vamos a probar un corolario, que con esto es muy fácil calcular los divisores de un número. Si p es primo y alfa es un exponente mayor o igual que 0, entonces la cantidad de divisores de p al alfa pues es simplemente alfa más 1. En general, si tenemos un n y lo factorizamos en primos, pues vamos a tener que dn es igual al producto de factores de este tipo, o sea, factores del tipo d de p al alfa. A ver, pues el primer paso. Los únicos divisores de p al alfa son p a la beta con beta más chiquito que alfa. Esto es claro porque si un divisor de p al alfa no puede tener otros divisores primos. O sea, el único primo que puede aparecer en su factorización es p. Y no puede ser más grande, ¿no? Entonces, porque es un divisor. Entonces, pues el exponente solamente puede tomar estos valores. ¿Y cuántos posibles valores hay? Pues hay alfa más 1, es decir, el 0. Como estamos incluyendo el 0, pues hay que agregar un 1. Por lo tanto, la cantidad de divisores de p al alfa es simplemente la cantidad de elementos en el conjunto 1, p al cuadrado, p hasta p a la alfa. Estos son todos los posibles divisores de p al alfa. Y hay alfa más 1 de ellos. Esto prueba la primera parte del corolario. Ahora, si aplicamos inducción a la proposición anterior, pues podemos abrir S productos en lugar de simplemente dos productos. Ahora, hay que asumir que todos los factores son primos relativos 2 a 2. Esto se los dejo de tarea. Es un buen ejercicio para aplicar inducción y propiedades de primos relativos. Pero pero la parte difícil es la proposición que vimos antes, el paso inductivo, que es la hipótesis que es la base de la inducción. Aquí simplemente les estoy pidiendo probar el paso inductivo, la hipótesis de inducción. Ahora, suponiendo esto y el 1,
Pues tenemos que PI al alfa I es primo relativo con PJ al alfa J siempre y cuando son primos distintos. Porque pues aquí todos los divisores de aquí son PIs y todos los divisores de acá son PJs. Entonces no hay divisores comunes salvo el 1. Entonces por eso podemos aplicar la propiedad multiplicativa, esta, porque todos son primos relativos 2 a 2. Y obtenemos que d de n es igual a d de su factorización en primos, pero es multiplicativa porque cada uno de estos factores son primos relativos 2 a 2. Entonces, pues aplicamos el primer paso que calculamos y obtenemos justo lo que queremos. Esto simplifica mucho el cálculo de n. Por ejemplo, d de 210 que ya habíamos calculado, pues factorizamos 210 que es igual a 2 por 3 por 5 por 7, separamos y obtenemos que todos estos son primos, entonces estos 2, 2, 2, 2, es decir que hay 4 doces y tenemos que es 16, que es lo que habíamos tenido. Ahora vamos a calcular un número mucho más grande para ver que la fórmula sí es útil. Pues d de 18.000 sería una locura escribir todos sus divisores así a mano, entonces pues factorizamos y obtenemos 2 a la 4, 3 al cuadrado por 5 al cubo. Separamos como lo podemos hacer por el corolario y aplicamos la fórmula y obtenemos que tiene 60 divisores, que son muchos. Ahora, con esta fórmula ya podemos graficar los valores de dn. Entonces, primero graficamos para n hasta n igual a 30. Si se fijan, es un poco errático. Los picos aquí bajan siempre hasta el valor 2, porque pues es donde hay primos. Por ejemplo, este pico corresponde al 29. Este pico de abajo, o este valle más bien de abajo, corresponde al 17. Pero es un poco errático. Por ejemplo, si baja el 2, pero luego aquí no baja el 2, aquí baja, aquí luego aquí sube mucho y es un poco errático. Y se vuelve todavía más errático si evaluamos hasta 100. Cuando son 100 números, pues sí se complica un poco la gráfica y ni se diga cuando subimos hasta 1000. Si nos fijamos, aquí siempre vale 2, siempre va a haber picos en el 2 o valles en el 2 porque hay una infinidad de primos. Entonces no importa qué tan grande hacemos este número, siempre va a haber primos, siempre va a haber valles que llegan hasta el 2. Entonces, por ejemplo, si se fijan, hay muchos elementos aquí. Hay muchos números cuyos divisores están aquí en este rango y luego se va haciendo un poco menos denso. Y si nos fijamos, hay números aquí que tienen muchos divisores. Por ejemplo, aquí este es el 360. En una gráfica después veremos con más detalle este punto. Pero hay números que tienen muchísimos divisores, mientras que hay muchos números que tienen muy pocos divisores. Otra cosa que podemos ver de esta gráfica es que es muy errático y simplemente ver la gráfica no nos va a decir mucho sobre esta función d. Entonces, pues vamos a estudiar algunos valores especiales de d. Entonces, es una sucesión, entonces vamos a ver cómo se comporta como sucesión. Si p es primo, ya vimos que la cantidad de divisores de p pues es 2. Pero también se vale el inverso. Si tenemos un n y solamente tiene 2 divisores, pues es primo, porque el 1 siempre lo divide y n siempre lo divide. Pero si la cantidad de divisores es 2, entonces necesariamente el conjunto de divisores es 1 y el mismo. Por lo tanto, es primo. Entonces, si nosotros vemos la subsucesión de d evaluado solamente en los primos, pues es la subsucesión constante 2. Por lo tanto, el 2 es un punto de acumulación de la sucesión. Y esto se ve de la gráfica. Pues aquí, el 2 que está aquí, pues es un punto de acumulación. Hay una infinidad de puntos que evaluados en esos números nos da 2, es decir, los primos. Ahora, pues veamos los que están encima. Vamos a calcular d en n factorial. Si k es un número menor entre 1 y n, pues entonces k divide n factorial. Pues por definición, n factorial es el producto de todos los números menores que n. Es decir, que k es un divisor positivo de n factorial. Por lo tanto, hemos probado que el conjunto que va de 1 hasta n está contenido en los divisores de n factorial. Esta es la prueba.
Por lo tanto, pues n hay al menos n elementos en los divisores positivos de n factorial. Por lo tanto, tenemos esta desigualdad. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la subsucesión evaluada en n factorial pues tiende a infinito, pues está acotado por la función identidad. O por n, que también diverge a infinito cuando n tiende a infinito. Por lo tanto, la sucesión no converge. Tenemos una subsucesión convergente a 2 y una subsucesión divergente a infinito. Entonces la sucesión de divisores no converge. Ahora podemos dar una cota superior relativamente fácil. Si k es un divisor de n, pues entonces k divide a n y en particular es más chico que n. Esto prueba que los divisores de n está contenido en este conjunto. Por lo tanto, la cantidad de elementos en este conjunto, que es de n, es menor o igual que la cantidad de elementos en este conjunto, que es n. Entonces esta cota está bien, pero no es la mejor que podemos calcular. Podemos calcular una mejor cota. Pues vamos a calcular una cota superior de n. La proposición dice que para toda n mayor que 0, entonces tenemos esta cota. De n es menor o igual que 2 por raíz de n, que es mejor que la cota anterior porque raíz de n es más chiquito que n. A ver, demostración. Si tenemos un divisor, tiene un divisor conjugado, una pareja, que es n entre d. Como d divide a n, pues esto es un entero que multiplicado por d me da n, es decir, que es un divisor de n. Ahora vamos a observar que si d es mayor que raíz de n y su divisor conjugado también es mayor que n, obtenemos que el producto es mayor que el estricto, que la raíz de n por raíz de n, que es n. Pero n no puede ser estrictamente mayor que n, entonces obtenemos una contradicción. Por lo tanto, no puede pasar esto y esto, entonces sucede la negación, es decir, d es menor o igual que n o n entre d es menor o igual que raíz de n. Ahora, si d es cualquier divisor y d es mayor que raíz de n, entonces por lo anterior tiene que suceder el segundo caso. Y por lo tanto d está contenido en el conjunto del divisor n entre d y el conjugado de n entre d, que es simplemente d. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que todo divisor n está contenido en alguna pareja donde el primer elemento de la pareja es menor o igual que raíz de n. Ahora, raíz de n pues puede o no ser entero, entonces tomamos el entero más chiquito, el más grande que es menor que raíz de n, y tenemos que esto es la unión de 1 hasta casi raíz de n de estas parejas. Ahora, toda esta unión la vamos a llamar x. Entonces, si se fijan, dn está contenido en x, entonces por lo tanto la cantidad de elementos en los divisores de n pues es más chico que la cardinalidad de x. En general, si tenemos dos conjuntos A y B, entonces la cardinalidad de la unión es más chiquito que la suma de las cardinalidades. No necesariamente es igual porque puede haber intersección, puede haber unas partes que estamos contando dos veces. Por eso es menor o igual y no siempre es igual. Si hacemos inducción sobre la cantidad de términos de esto, pues obtenemos que la cantidad de elementos en una unión de n conjuntos es menor o igual que la suma de las cardinalidades de esos n conjuntos. Si juntamos esto con la fórmula anterior que teníamos para x, pues tenemos que dn, que es la cantidad de divisores de n, es menor o igual que la cardinalidad de x, que es una unión. Pero esto es menor o igual que la suma de las cardinalidades, pero estos simplemente son parejas. Entonces esto vale 2. Entonces es una suma de puros doces, es decir, que es 2 veces la cantidad de sumatos que hay aquí. Pero esto es más chiquito que raíz de n, entonces esto lo podemos acotar por encima, por simplemente raíz de n, y obtenemos la cota que queríamos. Entonces, por último, nada más graficamos esta cota y nos fijamos que esta cota es mucho mejor que los valores posibles de dn. Aquí también graficamos la subsucesión en los primos, que nos observamos que son puros doces. Todos estos verdes son puntos primos aquí. Y pues todos valen 2. Y la subsucesión en n factorial vemos que es casi una cota superior. Pero hay unos puntos que se nos pasan. Entonces no es tal cual una cota superior.
Por ejemplo, el 360,24 es uno de esos elementos. Entonces, con esto, pues terminamos las propiedades de los divisores, de la función contadora de divisores.